Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy el Evangelio de San Marcos nos viene a hablar un poco sobre lo que hay que darle a Dios y lo que hay que darle al César. El César viene a ser este mundo. La pregunta es, ¿qué le estamos dando a Dios y qué le estamos dando al mundo? Por eso, queridos hermanos, vamos a escuchar este hermoso evangelio de hoy, invocando la presencia de Dios. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existe tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero
y que no te importa lo que diga la gente. Porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. La trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. En este día les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos cada día en la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Pedir disculpas si durante estos días no hemos logrado transmitir el Evangelio o la Eucaristía. Como pueden notar, estoy un poco quebrantado de salud. Pero ya, gracias a Dios, estamos retomando nuevamente para poder seguir anunciando la palabra del Señor. Por eso, para aquellos que anotaron sus intenciones para las misas gregorianas, en unos pocos días daremos inicio a estas Eucaristías. Por eso les pido, por favor, mucha paciencia y gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy el Evangelio es maravilloso, ¿no? Vemos cómo los fariseos se acercan al Señor, ¿no? Para hacerle una pregunta, dice, capciosa, ¿no? Una pregunta malintencionada. ¿Cuántas veces en la vida encontramos personas que no obran de la mejor manera y siempre tienen preguntas con doble sentido, preguntas con malas intenciones? Porque la gente quiere que todo el mundo hagan y piensen como ellos hacen y como ellos piensan. Tristemente es así. Y sobre todo en la vida religiosa, ¿no? La gente del mundo quiere que nosotros hagamos las cosas como la hace cualquier persona. Por ejemplo, vienen preguntas capciosas como: ¿y ustedes, los sacerdotes, por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? Entonces, fíjense, la palabra del Señor dice: hay algunos que nacen eunucos, otros los hacen eunucos, y hay quienes deciden hacerse eunucos por el reino de los cielos, es decir, entregar su vida al Señor por el reino de los cielos. No, con esto no quiere decir que no somos pecadores, claro que lo somos. La palabra de Dios es muy clara. Aquí tengo la escritura, la palabra del Señor, ¿no? Y quiero ubicar la primera carta del apóstol San Juan. Esta palabra siempre me ha encantado, ¿no? La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No con esto que porque no te entregamos nuestra vida al Señor no somos pecadores. Claro que sí, somos los más pecadores, cometemos errores, fallamos. ¿Quién de ustedes no tiene pecado? Hay gente que dice que no tienen pecado, y ahí donde yo digo, no, pues quitemos a la Virgen de Guadalupe y lo colocamos a él ahí, persona de santidad pura. No, todos somos pecadores, todos tenemos nuestras miserias, todos tenemos nuestros pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos gusta señalar a las personas, nos gusta señalar al otro para que no se den cuenta de nuestras propias miserias, de nuestros propios pecados. Por eso dice la palabra, ¿no? Se le acercaron para hacerle una pregunta capciosa. Por eso, queridos hijos, cuando vengan personas a hacer preguntas con doble sentido, seamos como el Señor, ¿no? Seamos como Jesús. Fíjense que el Señor les dijo: ¿por qué me ponen una trampa?
Tiene que darse uno cuenta realmente cuando una persona quiere saber algo realmente en torno a la palabra de Dios, como hay gente que viene simplemente por molestar, simplemente por querer, sí, llamar la atención por una pregunta, ¿no? Así que respondamos como el Señor, pues démosle al César lo que es del César y démosle a Dios lo que es de Dios, porque la pregunta era, ¿está permitido pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Qué piensas tú, Señor? Jesús notando, fíjense algo interesante, Jesús notando su hipocresía. Hay gente que se le acerca a uno y uno se da cuenta, ¿no? La hipocresía a veces que traen, ¿sí? Esa cara de angelito que no parte un platico, pero que acaba con la vaquilla completa. Hay gente que es hipócrita, hay gente que es falsa, hay gente que se le acerca a uno y uno se da cuenta la hipocresía, la falsedad que tiene esa persona. Pero igual toca escucharlo porque el Señor los escuchó y le dio una respuesta, ¿no? Jesús notando su hipocresía. Jesús se da cuenta cuando nosotros actuamos con Él de una manera hipócrita. La pregunta es, tú como católico, como cristiano, ¿cómo estás actuando delante del Señor? ¿De una manera hipócrita? No entiendo, por ejemplo, aquellos supuestos cristianos, ¿no? Que prohíben que hablen con sus hermanos mundanos. Tengo un caso, ¿no? Pasó hace muchos años en una parroquia que tenía, donde un supuesto superpastor, de esos superpastores, superapóstoles, de esos superprofetas que reciben todos los días revelaciones de Dios y reciben todos los días revelaciones del Señor y todo ese tipo de cosas. Le dijo a una familia, al papá y a la mamá específicamente, le dijo, si sus hijos no se convierten, no se entregan al evangelio, ustedes no pueden hablar con ellos porque ellos son mundanos. Ustedes son de Cristo y ellos son mundanos. ¿Sí? Qué hipocresía tan grande, ¿no? Dividir una familia. O sea, qué falsedad tan grande. Simplemente por obtener cosas materiales. Después la familia se dio cuenta de la realidad en la que estaban inmersos. Y gracias a Dios en su momento volvieron nuevamente a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia del Señor. Por eso, queridos hermanos, no se dejen llevar por la hipocresía y por la falsedad de mucha gente. Que en la iglesia no hay pecados. Sí que los hay. Sí que los hay. Por eso la iglesia tiene dos condiciones: humana y santa. Santa porque la fundó Cristo. Humana y pecadora porque quienes estamos al frente somos seres humanos pecadores que cometemos errores. Jesús conocía los pecados de cada uno de sus apóstoles, que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a traicionar, que Tomás era un incrédulo, que los hijos de Zebedeo, los Boanerges, o mejor conocidos como hijos del trueno, imagínense cómo eran este par de hermanos, ¿no? Que les llamó hijo del trueno. Eran egoístas, uno quería estar a la derecha, el otro quería estar a la izquierda y así sucesivamente. Jesús conocía los pecados de cada uno de ellos. Como Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras miserias, conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades. Por eso, queridos hermanos, cuando la gente venga con hipocresía a hacer preguntas, usted simplemente dígale al Señor, bueno, Señor, tú conoces el corazón de esta persona, sabe quién es, ayúdame a darle una respuesta que le dé a la vez una bofetada, ¿no? Y fíjense, tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, el César representa al mundo. ¿A quién le estás dando tú tu vida? ¿Al César o a Dios? Hay gente que su vida está pegada a las cosas del mundo y a ellos hay que decirle, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si la gente quiere vivir apegada al mundo, vivir a las cosas materiales y todo lo demás, el detalle está si usted quiere unirse a esa persona y ser igual que ellos o ser distinto. Depende de ti, no depende de más nadie. Depende única y exclusivamente de ti. Si quieres unirte a los que le dan al César lo que es del César, hay gente que le entrega al César su vida. Hay gente que le entrega al mundo su vida. Hay gente que degasta su vida en las cosas materiales. Hay gente que degasta su vida haciendo dinero. Hay gente que su Dios es el dinero. Hay gente que hasta el domingo que es el día del Señor, no comprendo, ¿no? La gente que trabaja de lunes a lunes, de sol a sol, que no tienen ni siquiera tiempo para ellos descansar.
que hasta el domingo, que es el día del Señor, lo toman para trabajar. O sea, convierten el dinero en su Dios, en ese César inmenso, y le entregan su vida. Y ahí es donde dice el Señor, pues denle al César lo que es del César. Si tú quieres vivir de las cosas del mundo, apegado a las cosas del mundo, dale tu vida al mundo, ¿sí? Y si tú quieres vivir apegado a las cosas de Dios, dale tu vida a Dios. Pero depende única y exclusivamente de ti, no depende de más nadie. No importa si la gente te critica, no importa si la gente te juzga, no importa si la gente te condena, ¿sí? Fíjese lo que dice el Salmo. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Porque eso es lo que la gente no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta que nuestra vida se va como el agua entre las manos. Recuerdo hace unos días estaba visitando una familia, bendiciendo un hogar, ¿no? Y curiosamente la persona llega y me dice, padre, yo me jubilé hace un par de años ya. Desde hace 20 años quería bendecir la casa, pero nunca había tenido tiempo. Yo le dije y le hice la pregunta, ¿no? ¿Y por qué en este momento decidiste hacer esto? Me dijo, porque resulta que tenía un compañero en el trabajo que él quería jubilarse, pero a los 70 años para ganar más dinero y ahí sí darse la vida. Yo le dije, ¿y qué pasó? Digo, no llegó a los 70, a los 69 se murió. Y yo reflexioné y dije, uy, se me va a pasar a mí también la vida, también quiero llegar a los 70, pero ¿y si no llego? ¿Y si me muero? ¿Y no logro hacer lo que yo quiero? Digo, no, mejor ya me jubilo y le dedico la vida a Dios. ¿Sí? Pues, se la dedicó al Señor, ciertamente. Tarde, pero se la dedicó. Nunca es tarde, ¿no? Hay gente que es así, hay gente que le dedica la vida al Señor ya cuando no tienen más nada que hacer. Ojalá que no sea así en cada uno de ustedes. Ojalá que siempre le dediquemos la vida al Señor. ¿Sí? Ojalá que siempre tengamos tiempo para Dios, ojalá que siempre vayamos a la Eucaristía, ojalá que siempre vayamos al encuentro del Señor, porque recuerde lo que dice el Salmo, como suspiro pasan nuestras vidas, nuestros años, y pasamos nosotros como suspiros. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. La pregunta es, ¿qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? Así que, queridos hermanos, escuchen lo que dice San Pedro. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Ustedes están avisados, ustedes lo saben. Ustedes saben muy bien. Lo que pasa es que a veces la arrogancia y la prepotencia, los aires de superioridad, no deja que nosotros a veces reflexionemos. Por eso debemos siempre tomar momentos a solas, ¿sí? Alejados del ruido del mundo, de la gente, e incluso alejados un poco de nuestras familias para reflexionar sobre nuestra vida y preguntarnos cómo estamos actuando. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi relación con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con los hijos, con la familia? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi encuentro con el Señor? ¿Tengo la capacidad de poder perdonar? ¿O sigo dándole al César lo que es del César? ¿Sigo dando el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, creyéndome superior a los demás? ¿O sigo llenándome de Dios y dándole a Dios lo que es de Dios, que es la humildad, que es la sencillez, que es el servicio, que es el amor? Por eso Pedro nos dice hoy, así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Están avisados de que como suspiro nos pasan la vida, nos pasan los años y pasamos. Nosotros pasamos, no somos eternos. No vamos a vivir eternamente. Sí, en esta tierra no, en el cielo. Y la pregunta es, ¿qué estamos construyendo allá? Estamos dándole tanto al César de este mundo que se nos olvida darle a Dios. Estamos dándole tanto al César de este mundo que se nos olvida que venimos de Dios y a Dios debemos volver. Que existimos gracias a Dios, no al mundo. Gracias a Dios. ¿Y por qué nos hemos olvidado de Dios? Porque hemos puesto nuestro corazón en lo material. Así como los fariseos, ¿tenemos o no tenemos que pagar el tributo? ¿Cuál es el problema si lo paga o no lo paga? La pregunta es, ¿qué le estás dando usted a Dios? ¿Qué le está dando usted al Señor? Entonces, fíjense, ¿no? Dice, así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia, es decir, vivan atentos. Un guardia es una persona que está atento. Dice, para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Para que no los arrastre el error de los que quieren ser como el César.
Señor, si nosotros pagamos el tributo, tú tienes que pagarlo. Señor, si nosotros pagamos, tú tienes que hacerlo. Si yo me caso, tú tienes que casarte. Si yo hago esto, tú tienes que hacerlo. No, no podemos hacer las cosas como las hace el mundo. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Y cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a vivir una vida de santidad, a nuestra manera, con nuestras miserias, con nuestros pecados. Pero el modelo es Cristo. Y dice, vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Y luego hace una invitación que hoy quiero hacerle a cada uno de ustedes. Escuche lo que nos dice. Crezcan en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Crecer en la misericordia de Dios, crecer en la bondad de Dios, crecer en la caridad. ¿Cómo está nuestra caridad? ¿Estamos ejerciendo la caridad? Estamos tan preocupados por pagarle el tributo al César que se nos olvida hacer la caridad con el hermano. Estamos tan preocupados por pagarle el tributo al César que se nos olvida darle de comer al hambriento, que se nos olvida darle de beber al sediento, que se nos olvida vestir al desnudo. Estamos tan preocupados de darle las cosas al César de este mundo que se nos olvida que tenemos hombres y mujeres pobres, como dice el Señor en su palabra, los pobres los tendrán siempre, que digamos de alguna manera me tienen que acercar a mí a Dios. Nos hemos olvidado de ellos. No hemos hecho la caridad. No le hemos dado un plato de comida. A veces nos cuesta desprendernos de lo material, porque nos aferramos tanto a lo material, ¿no? Como aquel hombre que tenía COVID y tenía dinero debajo del colchón. Y le dijeron, pues con ese dinero que tienes ve al médico. Dijo, no. ¿Para qué voy a ir? Yo me voy a sanar. Y se murió. Listo. ¿Qué hicieron con el dinero? Comprar por ahí una tablet, hacer una urna y enterrarlo porque no se podían hacer más nada. Y listo. Y entre todos los demás repartieron el dinero. Entonces, hay gente que vive tan preocupada del César de este mundo que se olvida de Dios, que se olvida del Señor. Hay gente que vive tan aferrada a lo material que se le olvida sacar tiempo para Dios. Por eso crezcan en la gracia. Y crecer en la gracia significa crecer en la caridad, crecer en el amor, crecer en la bondad, crecer en la misericordia. ¿Cómo está nuestro crecimiento en gracia? A veces no crean ustedes que crecer en la gracia es llegar y decir, oh, yo siento y he recibido al Espíritu Santo. No. Porque esa sería una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. La gracia, crecer en la gracia, es realizar las obras. ¿Y cómo está nuestra caridad? ¿Cómo está nuestro amor por el hermano? ¿Cómo está nuestra compasión con las personas? ¿Cómo está nuestra misericordia? ¿Cómo está nuestra bondad? Hemos luchado nosotros contra la arrogancia o contra la prepotencia o contra la soberbia que a veces domina nuestros corazones. ¿Cómo está eso? Somos capaces de alegrarnos con el hermano a pesar de haber tenido un problema, una discusión. ¿Cuántos hermanos pasan toda la vida que no se hablan por una tontería? Prefieren darle las cosas al César de este mundo que llenarse de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios. Por eso escuche lo que dice Pedro. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y dónde conocemos a Dios? Primero en la oración. Segundo, en la escucha constante de la palabra de Dios. Y tercero, en la Eucaristía. Eucaristía que es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. Hace unos días atrás, el domingo específicamente, celebramos esta maravillosa solemnidad, fiesta, como lo quiera llamar, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y la palabra de Dios nos hablaba que esa sangre del Señor purifica nuestra vida, que ese cuerpo del Señor nos salva, nos da la vida eterna. ¿Y cuánta gente lo rechaza? ¿Cuánta gente, como decía la misma palabra de Dios, quieren pasar por inmunda la sangre de Cristo, que no es necesaria, que con sus fuerzas es que tienen que hacer las cosas que no necesitan de Dios? Para ellos, el Salmo, 70, 80 años, es más bien raro que vivamos. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Pasa nuestra vida. Por eso, cada día debemos aprender a confiar primero en la providencia de Dios, en la providencia del Señor. Dios siempre provee.
Yo soy de las personas que yo digo, si hoy no tengo, bendito sea el Señor, mañana Dios me dará. Hay gente que no. Hay gente que si hoy no tiene, el mundo se les va a acabar. Eso es como si el mundo se viniera abajo. Hasta de humor cambian. Hay gente que es así. Eso se vuelven que si no tienen el dinero, o sea, si no tienen el Dios dinero, no pueden vivir. Yo digo, si así fuéramos con Jesucristo, si así hiciéramos con el Señor, que dijéramos, Señor, me voy a morir porque no pude vivir la Eucaristía hoy. No, hay gente que ni se preocupa de eso. Ah, pero que no tuviera dinero en el bolsillo. Pareciera que se fueran a morir. No, porque les encanta tener ese César. No. Por eso, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y digamos como el salmista, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Qué interesante, ¿no? Maravilloso este salmo. Den al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es tu vida. No es del César, es de Dios. Porque tu cuerpo se muere, pero tu alma vuelve al Creador. La pregunta es, ¿y qué está llevando su alma cuando vuelva al Creador? ¿Qué cultivaste? ¿Qué sembraste? ¿Qué hiciste para que ese Creador te diga, vengan benditos de mi Padre? Que tuve hambre y me diste de comer, que tuve sed y me diste de beber, que era forastero y me hospedaste, que estuve enfermo y encarcelado y viniste a verme. ¿Qué has hecho? Para que ese Creador te abra la puerta del cielo. No que han hecho los demás, porque hay gente que le encanta vivir pendiente qué hace el otro. Si el otro hizo, si el otro no hizo, si el otro deshizo. Hay gente que le encanta eso. Recuerden que el chisme y la murmuración es un pecado. Es usted. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? Si no ha hecho nada, dígale al Señor hoy, llénanos de tu amor. Señor, lléname de tu amor. Dile al Señor hoy, Señor, lléname de tu amor. Y déjate llenar del amor de Dios, porque a veces tú le puedes decir al Señor, Señor, lléname de tu amor, y Dios quiere llenarte, pero entonces tienes un corazón soberbio, tienes un corazón arrogante, tienes un corazón prepotente, tienes un corazón que se cree, bueno, pues, superior a los demás. No, llénanos de tu amor por la mañana, dice el salmista, y júbilo será la vida toda. Seremos jubilosos, seremos dichosos, seremos felices. Dejémonos llenar del amor de Dios. Dejémonos llenar de la bondad, de la misericordia de Dios. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Pero para eso tú tienes que ser un instrumento de Dios. Deja que sea Dios. Sí, deja que sea Dios el que a través de ti pueda hacer su obra. Porque esto es obra de Dios. Esto es obra del Señor. Quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera han colocado su granito de arena para Donando Sonrisa. Hoy subiremos un video, o mañana, en el transcurso de estos días, ¿sí?, donde hemos hecho una actividad, no para vanagloriarnos, no, sino simplemente para que se den cuenta cómo podemos sacarle sonrisas a los niños desde nuestras pequeñas obras de caridad. Por eso, gracias a todas las personas que han colaborado, gracias a todas las personas que han colocado su granito de arena. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. El día miércoles 5 estoy cumpliendo años y simplemente quiero pedirle a ustedes una oración a Dios para que sigamos llevando su palabra, para que sigamos anunciando ese mensaje del Señor. Pido simplemente que eleven a Dios una oración por mi vida y por mi ministerio sacerdotal. Que el Señor tenga misericordia de mí, que perdone mis pecados, que soy un pecador. Como dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él, es decir, Dios, miente y su palabra no estaría en nosotros. Que ojalá en nuestros corazones siempre esté la palabra de Dios, siempre esté la palabra del Señor. En conclusión, queridos hermanos, primero, denle al César lo que es del César. El César de este mundo
es arrogante, es prepotente, es soberbio, déjale eso al César. Y dele a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Dios, no es del César. Tu vida es de Dios. Deja que ese Dios te llene de su amor, de su bondad, de su misericordia. Esa es la primera reflexión de hoy. ¿A quién le estás dando tu vida? ¿Al César o a Dios? ¿A quién le estás dando parte de tu historia? ¿Al César o a Dios? ¿A quién le estás dando parte de tu tiempo? ¿O todo tu tiempo? ¿A César o a Dios? ¿Al César de este mundo, que en pocas palabras viene a ser el demonio, o a Dios? Segundo, crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Crezcan en esa gracia y en ese conocimiento de Dios. Y tercero, recuerden, nuestras vidas como suspiro pasan y pasamos. No sabemos cuándo, pero nos vamos. Así que cada día preparemos nuestro encuentro con el Señor. Que Dios tenga misericordia, que perdone nuestros pecados y que nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Recuerden, queridos hermanos, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Por eso quiero invitarte para que lo coloquemos en los comentarios. ¿Sí? Y así podremos saber que has llegado hasta el final de esta reflexión. Colócalo allí en los comentarios. La caridad es el reflejo del amor de Dios. Y recordemos siempre hacer obras de caridad. Que Dios Todopoderoso y que María, nuestra dulce y bella Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, les bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olviden, queridos hermanos, suscríbanse en nuestro canal, Padre Eudis Medina. No olviden darle un dedito para arriba, darle me gusta y compartirlo para que puedan llegar a muchas más personas. Que tengan una feliz jornada, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Dios les bendiga.